Dicen que todos tenemos un destino escrito, y a veces ese destino florece o se seca como un árbol. Hoy en Old Clásico MX les traigo una película muy especial, Flor de Durazno, de 1970. Protagonizada por la bellísima Fanny Cano en uno de sus papeles más dramáticos, y el gran David Reynoso. Esta es la historia de Lupe, una joven inocente que tras la partida de su novio al norte, cae en las garras de un amor prohibido y traicionero. Eres muy inocente, Lupe. Muy bonita. Mira. Como las flores de ese durazno, tu suerte está en la flor. Pero lo más increíble de esta cinta es que cruzó fronteras que nadie imaginaba. En 1972, se estrenó en la lejana Unión Soviética y se convirtió en un fenómeno de taquilla, siendo una de las películas extranjeras más amadas por el público ruso en toda su historia. Con las actuaciones de Óscar Chávez, Julián Pastor y Susana Dos Amantes, preparen sus pañuelos para esta historia de amor, engaño y redención. Esto es Flor de Durazno. Regándolo mucho el árbol crecerá. No, Lupita, no. Todo a su tiempo. Cuando este árbol sea grande, tú ya serás una señorita. Mira, sin saberlo, toda la gente tiene su árbol. Si la persona es buena, el árbol florece. Y si es mala, pues el árbol se seca. Sé siempre buena y tendrás flores todas las primaveras. Mira, tu mamá lo plantó para ti, para que pienses siempre en ella.
¿Hace mucho que se la llevaron? No pude venir. Estuve fuera del pueblo en una confesión. Ella estaba recontenta. Me platicó que... Fui por agua y cuando regresé... Bueno, ahora tú eres la ama de la casa. Recuerda que tienes que cuidar a tu padre y a tu hermano. Solo que a Fabián, tu novio, se le ocurra ahora quererse casar. ¿Fabián? Órale, pórtese serio. ¿Tengo derecho o no? No se ha mandado y mejor ayúdeme. ¿Todas las novias besan a sus novios? ¿Novio? ¿Cuándo te me declaraste? Nunca, pero siempre te he querido. Y creo que tú también me quieres. Pues no andes creyendo. ¿No me quieres, Lita? Pues te quiero porque trabajas con mi papá, porque te veo todos los días, pero no por otra cosa. Yo pensaba. No ponga esa cara, que a lo mejor sí lo quiero y no me he dado cuenta. Tú no, pero la gente sí. Hasta el padre Filemón lo sabe. Eso quería decirte. ¿Para qué lo andas contando? Ya me salió con que si nos vamos a casar tú y yo. Te esperaría toda la vida con tal de que... Sí, pero suélteme. ¡Yo, mano! Nada, aquí tu hermana que no se quiere casar conmigo. ¿Y para qué tanta prisa? Si lo que sobra es vida. Además, ella es muy joven todavía. Claro, no hay que ser tan aborazados. Apenas está saliendo el cascarón. Razón de más. Así podrá usted ver grandes a sus recanijos nietos. Para ser tarugada sobra tiempo. Nos vemos, chata. Vámonos. Y pórtese, Cerecita. Lupe, ya mero me dejabas a dieta. Usted siempre corriendo y llegando tarde, Candelaria. Lupe, Órale, yo no creo en esas cosas. eres muy inocente, Lupe. Muy bonita. Mira. Como las flores de ese durazno, tu suerte está en la flor. Tu árbol. Eso mismo me dijo el padre Filemón una vez. Tú estás triste. Sí, es por mi jefecita que se me fue. Sí, pero también hay otro motivo. No estás segura de querer a Fabián. Extrañas a alguien. Que yo extraño. No hables. Romperías el sortilegio. Has nacido bajo 3 estrellas. Tu estrella es azul. Eres bonita. Tu estrella es amarilla. Naciste para casarte con Rico. Tu estrella es roja. Dígamelo, Candelaria. Tu familia hará sangre por tu culpa. No, ya no siga. Es inútil. No podrás romper tu estrella. Es tu destino. Este árbol será testigo.
punto de que te descubriera el padre Philly. ¿Y qué? Yo no hice nada malo. ¿Que no? Si le estabas echando bendiciones al fuereño ese. ¿Yo? Ay, Lupe, ¿cómo puedes decir eso? Oiga, don Luis, ¿cómo le hace para tener tanto pegue con las viejas? Las trae muertas. ¿Y la flaquita? ¿Ah? Hasta el libro de misa se tragó con tal de estarlo viendo. Oiga, ¿no trae por ahí 2 pesos que me preste? Gracias. Lupe, vamos a ver. ¿Por qué no vino tu padre a misa? No lo sé. Vino hasta aquí. Y se fue a la cantina, claro. Le voy a dar un jalón de orejas. ¿Y tú? Sería bueno que te bañes en agua bendita para que se te salgan los diablillos que te andan bailando por dentro. Te descubrió. Yo no hice nada malo. María, vas a casarte con mi hermano. ¿No crees que ya es hora de que empieces a respetarlo? Aviéntese, don Luis. Usted las puede. Te la brindo. Stop. Como dicen los franceses, no le vayan a llover balazos. ¿Por qué? Ese es Antonio, hijo de don Germán. Se va a casar con ella. Pues mejor. ¿Por qué, don Luis? Porque esa clase de muchachas nacieron para hacer felices a muchos y desdichado a uno solo. Pues don David alega que las escrituras de él son las que valen. Pues yo tengo las que me dejó mi padre y que las recibió de mi abuelo. Usted sabe cómo se hacían las cosas en aquel entonces. Puede que no sean muy legales y que don David ya encontró la forma de... A ver, ábreme una botella de tequila. Usted, padre. ¿Y por qué no? Si en este pueblo ya todo el mundo estamos perdiendo la vergüenza. Hay unos que no les importa ni la familia, ni la dignidad. ¿Para qué tantos frijoles, padre? Supongo que todas esas habladas son para mí. Pues ¿para quién otro? Porque ya no has ido a la casa de Dios. Agradecerle los favores. Mi vieja muerta, mis tierras que ya me las andan robando. ¿Y crees que con echarle bronca a Dios todo se te va a resolver? Tiene razón, padre. Se me fueron las patas. Yo sabía que no eras tan rejego. Ven a verme. Yo haré todo lo posible por resolver tu problema. Es usted un padre a toda. A todo mecate. ¿Se echa una copita conmigo? ¡No! Bueno, con una condición. ¿Cuál? Que sea con limón y sal. No seas tonto. ¿Cómo te vas a ir de bracero? Para dejar de ser pobre y así juntar el dinero necesario para casarnos. No lo des por hecho. Ya te dije Lo que... sé, lo sé. Yo nada más te pido que me esperes, porque tú me vas a esperar, ¿verdad? ¿Para qué hablamos de esas cosas? Es que yo te quiero mucho y tengo miedo de perderte, Lupe. Ah, qué Fabián. Pero es que siempre vas a estar con esa idea de irte a la capital. ¿Por qué, María? Porque creo que allá está la felicidad, Toño. Yo soy como los pájaros que tienen que ir a buscarla y no se quedan a esperar. No, no te entiendo palabra. ¡Antonio! Antonio, don David va para la cantina. Te vine a avisar, como tu padre está allá. Nos vemos después. Fabián, Fabián, ven. Tú espéranos aquí, no nos tardamos. Vamos. Ya me voy, Lupe. Nos vemos. ¿Qué pasó, Policarpo? No sé, Lupe, yo nomás vine a avisarle a tu hermano que lo esperan en la cantina. ¿Me permite una palabra? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Déjeme. Habla usted como si fuera una pueblerina. Lo soy, señor. No. Cualquiera diría que está aquí como yo, de visita. Es usted tan distinguida, tan elegante, tan mundana, ¿Qué qué? que una señorita como usted no puede perder su tiempo en un lugar como este. Perdóneme, pero no puedo hablar con usted. Ahora no, pero esta noche sí. La espero. Está usted loco. A las 9.
dicen las malas lenguas que usted anda contando que ya compró mis tierras. Y claro que sí, ya las compré. Pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque yo tengo los títulos. Esos títulos no sirven. Los que sirven son los míos. Y ya cállese. ¡Desgraciado! ¿Qué diablos pasa con mi vista? Vamos. ¿Cómo estás, Lupe? ¿Usted? Siéntate. Estás preciosa, Lupe. Más bonita que nunca. Usted también se ve muy bien. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Años, ¿verdad? 5. Qué barbaridad. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Ya te casaste? ¿Yo? ¿Cómo puede pensar eso? Bueno, aquí la gente se casa muy joven. Cuéntame, ¿qué has hecho todo este tiempo? Tengo tan poco que contarle. ¿Por qué mejor no me cuenta algo de usted? ¿Qué puedo decirte? Seguí mis estudios, me recibí, ya soy abogado y pronto tendré mi propio bufete. ¿Tiene novia? No, novia no. Algunos amoríos claro que tuve, pero nada formal. ¿Cómo he podido pasar tantos años sin venir a verte? Usted lo dijo. Los estudios. Sí, claro. Pero antes, Antes, usted venía a pasar las vacaciones con sus papás. ¿recuerdas la primera vez que nos vimos? Tú tenías 9 años. Y usted 12. Yo regresaba del pueblo y usted se ofreció a llevarme en su caballo. Nunca olvidaré el poco gusto que le daba a tu padre vernos tan amigos. Él siempre dijo que usted y yo éramos diferentes. Pues le demostramos lo contrario. Qué bien nos llevábamos. Nunca tuvimos ni una pelea, ni un disgusto. Disgusto, sí. Cada año cuando usted tenía que regresar a la capital, yo sufría. Y yo. A medida que llegaba el día de la partida, nos íbamos poniendo más tristes. Después, un año dejó de venir. Fue cuando murió mi padre. Y tampoco vino al siguiente. Los exámenes de graduación. Y el tiempo de vacaciones ya no fue distinto, sino igual al resto del año. Háblame de ti. ¿Cómo están tus padres? Mamá murió. ¿Y Fabián? ¿Fabián? Siempre fue mi enemigo. ¿Recuerdas aquel día cuando fuimos a pescar? Mira, allá está tu amigo. ¿Me dejas llamarlo? Fabián, ven. ¿Quieres pescar con nosotros? No, es que él prefiere espiarnos. Con usted no hablo. Pues yo sí, quiero que te largues ya. Miguel, no te enojes. Fabián es mi amigo. ¿Es mugroso tu amigo? Mugroso tú. ¿Y tú quién crees que ganó? Pues, para mí fue empate. Bueno, ya me voy. ¿Te espero mañana? No, eso no. ¿Por qué? Porque es diferente. ¿Cómo diferente? ¿Acaso ya no somos amigos? No, eso sí. Pero, bueno, ya me voy.
¿Dónde se habrá metido Lupe? Quedamos que aquí nos esperaría. Tu hermana ya se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, estuvo platicando aquí con un señor y luego se fueron los dos. ¿Tú conoces al hombre que hablaba con ella? Claro que sí. ¿Quién no lo conoce? Es don Miguel Benavides. Miguel. Sí, era Miguel, me acompañó hasta aquí. Pues que no vuelva a repetirse. No, papá. Esa gente nunca será amiga nuestra. Tenemos que cuidarnos de ella, Lupe. De Miguel no, papá. Es como los otros. Miren estos papeles. Son los títulos de propiedad de nuestras tierras. Tienen que saberlo para que nadie se las quite. Han sido muchos años de injusticia y uno se cansa. Ponlos en mi cuarto. A mí también me quitaron una novia. Bueno, eso fue mucho antes de que me casara con la difunta, que en paz descanse. Nos queríamos, pero nunca falta un rico que venga a estropearlo todo. Me la engañó y se la llevó a la capital. Pobre Carmen, era tan bonita. ¿Qué fue de ella, papá? No lo sé, nunca más volvió. Seguramente se perdió como tantas otras. El que sí regresó fue ese tal por cual que me la quitó. Yo lo busqué para matarlo, pero sus amigos me madrugaron. Me patearon entre todos y huyeron creyendo que me habían matado. Así pasa siempre. Ellos tienen todas las ventajas. Oye, esto está muy oscuro. Levántale la mecha. ¿Se puede pasar? Adelante. Buenas noches, don Germán. ¿Cómo estás, Lupe? Siéntate. ¿Qué te pasa? Tú nunca vienes a estas horas. La mera verdad, tenía ganas de hablar con Lupe y no me aguanté. Se trata del tal Miguel, ¿no? ¿Lo ves? Nadie te perdona lo que hiciste. Yo no hice nada malo, papá. Tú sabes cómo es la gente. No hay que darle motivos para que hable. ¿Y de qué van a hablar? ¿Qué es lo que tienen que decir de Miguel? ¿Más café, mamá? No, gracias, hijo. Prefiero ir a escribir unas cartas. Que descanses, mamá. Buenas noches, Buenas con noches, permiso. señora. De veras que fue una sorpresa. Nunca me imaginé que llegara a ponerse tan bonita. Por lo visto te gusta. Que si me gusta es poco. Todo el día no he hecho más que pensar en ella. ¿Y la muchacha qué dice? No lo sé. Me recibió con mucho cariño, pero de ahí a pensar otra cosa... Además tiene un pretendiente. Eso no es problema. Tú no eres celoso. No, pero eso puede complicarlo todo. Hacerlo más difícil. Sobre todo si se entera Laura. No metas a mi novia en estas cosas. Está bien, no lo tomes así. Diablos, van a dar las 9. ¿A dónde vas? Yo también encontré algo interesante. Nunca pensé que fuera tan puntual. No debía haber venido. ¿Por qué? ¿Te resultó muy antipático? No, no es eso. Es que no está bien lo que estoy haciendo. ¿A dónde me lleva? A un lugar donde podamos discutir qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿De acuerdo? Hola, Lupe. Podría decirte que pasaba por aquí de casualidad, pero no es cierto. Vine especialmente a buscarte. No debió usted hacerlo. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Porque mi padre no quiere que lo vea. ¿Él está en la casa? No. Fue al trabajo. Entonces, ¿por qué te preocupas? Pues, porque no está bien que yo desobedezca a mi padre. Adiós, joven Miguel. Espera. Cuando niños tú me invitabas con leche recién ordeñada.
¿Se acuerda? Eso fue una de las cosas que nunca olvidé. ¿No vas a ofrecérmela ahora? Gracias. ¿Con qué vas a casarte con Fabián? Yo no dije eso, joven. Pero me lo diste a entender. Bueno, eso es lo que quiere ahora mi padre. ¿Y tú qué? ¿Yo qué? No entiendo. Quiero decir, si lo quieres. Bueno, eso creo. Con que no estás muy segura. Yo, en cambio, estoy seguro de una cosa. ¿De qué, joven? De que me gustas, Lupe. Me gustas mucho. No, joven, no. Perdóname. No debía hacerlo. Váyase, por favor. El durazno. ¿Cómo ha crecido? Lo plantó tu madre para ti. ¿Ves cómo recuerdo todo lo que se relaciona contigo? Siempre te quise, Lupe. Váyase, joven, por favor. Mi padre va a regresar. Pero antes quiero pedirte un favor. Tengo que volver a verte. Yo también quisiera, pero mi padre no quiere. Solo una vez y te prometo no volver a molestarte. Por el recuerdo de cuando fuimos niños. ¿Irás mañana al pueblo? ¿A las 10 en la plaza? Nomás un ratito. Te estaré esperando. Una caridad, joven Miguel. ¿Y esto qué es? Una silla del arca de Noé. Ella te dará suerte en todo. Que las cartas te favorezcan. Que ella te quiera. Te gusta mucho, ¿verdad? Este asunto tiene que arreglarse por las buenas. Bueno, yo vine porque usted me lo pidió, padre. Pero este asunto ya está arreglado. Estas tierras son mías. Usted no pudo comprarlas porque son mías. Eso pensaste tú durante muchos años. Pero tus escrituras no tienen ningún valor. Valen más que usted. ¡Ladrón! Sin violencia, sin violencia. Esto no nos conduce a ninguna parte. ¿Por qué dice usted que esas escrituras no valen, don David? Bueno, ya sabe usted cómo eran las cosas. Las escrituras antes no se registraban. Yo se las compré a sus legítimos dueños. Mentira. Eso es un trinquete y usted es un ratero desgraciado. ¡Quietos, sin blasfemias! No, si no son blasfemias, son verdades. Ya ve usted cómo es perder el tiempo alegando con él. Y créame que lo siento, pero este asunto no tiene solución. Con permiso, padre. Lo siento, Germán. He fracasado. Pero que conste que mis intenciones fueron buenas. Yo pensé que con ese... No, padre. Con esa clase de gente no se arregla nada si no es a la mala. La culpa de toda la tiene la ignorancia. Debimos haber sabido que había que legalizar esas escrituras. ¿Y para qué? Si todo el mundo sabe que esas tierras son mías. Pero eso no vale para la ley. Tenemos que conseguir un buen abogado. ¿Otro ratero? Entonces me encueran. Hay abogados buenos y abogados malos. Tenemos que conseguir uno bueno. Híjole. Y usted es el que me iba a ayudar, padre. Parece que la paloma ya no viene, ¿eh?
¿Vas a ir a comer a tu casa? No sé. Entonces me despido. Esta tarde regreso a la capital. ¿Cómo que te vas? Quedamos que regresaríamos juntos la semana que viene. Sí, pero he tenido que adelantar el viaje. Cuestión de negocios, mano. Allá nos vemos. Ajá. Adiós. ¿Compraste los pasajes? Nunca fallo. Encárgate de buscarla y llevarla a la estación. Bueno. No sea cosa que se arrepienta. Arrepentirse. Ni lo piense. Si está más puesta que mis zapatos. Yo estaré en el tren esperándolos. Conviene que nadie sospeche nada. Muy bien. Oye, ¿y mis 60 pesos vueltos? ¿Y a poco los boletos los compraron los pajaritos? Buenos días, don Germán. Buenos días. Lupe me dijo que usted... Si ya se lo dijo, no tenemos más que hablar. Don Germán, usted me conoce desde niño. ¿Por qué tanta desconfianza conmigo? Yo solo sé que usted no es de mi gente. ¿Porque mi familia tiene dinero? No, don Germán. Aunque usted no lo crea, yo siempre les tuve un gran cariño. Me crié con sus hijos. Solo en las vacaciones. Y a fuerzas. Puede que. Pero sigo siendo su amigo. Sé que está en dificultades. Déjeme ayudarlo. Usted no puede ayudarme. ¿Se olvida que soy abogado y puedo aconsejarlo? ¿Por qué no me deja ver cómo están sus títulos? ¿De cuándo acá tanto interés por ayudarme? Quiero demostrarle que fui y soy amigo de ustedes. Deme chance. Está bien. Yo te llevaré los papeles. Yo puedo ir por ellos. Se lo prometo, don Germán. Nadie le quitará lo que es suyo. De eso puedes estar seguro. Aunque quisiera apartarte de mi mente, no podría. Y si te fueras de mi vida simplemente, moriría. Si por mi bien yo te encontré y fuiste mi salvación, sé bien por qué en ti confié la paz de mi corazón. Es tu presencia, bella esencia que respiro noche, noche y día. Y tu sonrisa musical, todo un concierto de alegría. Que yo puse en mi canción, la serpentina que enredó mi corazón. Y aunque quisiera apartarte de mi mente, no podría. No podría. De alegría eres la rima que yo puse en mi canción, la serpentina que enredó mi corazón. Y aunque quisiera apartarte de mi mente, no podría. No podría. No tiene caso que le esperes. Ella no va a salir. ¿Qué? Se fue en el tren de esta tarde a la capital. ¿A la capital? ¿Con quién? Espera, no tiene caso afligir más a sus papaces. Ellos no saben nada. ¿Quién se la llevó? ¡Habla! ¿Quién se la llevó? Tú sabes quién se la llevó. ¿Sabes quién se la llevó? No.
Lo que importa es que ella quiso irse. Mejor que hubiera pasado así, hijo. María no era buena. Hubiera sido muy desdichado si te casas con ella. Papá, me iré con Fabián de bracero. No, Antonio, tú no puedes irte. Lo siento, pero no puedo quedarme tampoco. ¿Qué quieres? ¿Que sea el hazme reír de la gente? ¿Que me compadezcan mis amigos? No, papá. Quiero irme lejos. Muy lejos. Escucha, Antonio. Te necesito. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? No, nada. Vete si así lo deseas. Y que Dios te bendiga. ¿Me esperarás? ¿Lo juras? Sí, Fabián. Por tu madre muerta. Por mi madre muerta. Adiós, Lupe. Antonio. Adiós, papá. Buenos días. Viene a ver los papeles. Se ofreció a ayudarme y como es abogado. Buenos días. Me dijeron que te vas con Fabián. ¿Qué tal, Lupe? Vine por las escrituras. Ahorita se las muestro. Tendré que llevármelas. Necesito estudiarlas. Eso no se va a poder. Pero es que voy a precisar de tiempo. Sí, todo el que quiera, pero aquí. Mis papeles no se los lleva nadie. Si es así, regresaré mañana. Que tengan suerte, muchachos. Don Miguel. Dispénseme, joven, pero quiero hablarle de Lupe. Ella es mi novia. Te felicito. Nos vamos a casar cuando regrese. Y quería pedirle... Bueno, usted sabe cómo son las mujeres. Un día están enamoradas de uno y al día siguiente... Te entiendo. Tienes miedo de que se enamore de otro. Todo puede ser. ¿Y de quién? De usted. Vamos, eso ni lo pienses. Tengo que pensarlo. Y quiero decirle que si ella me deja, el mundo se va a acabar para mí. No me la quite, don Miguel. ¿Cómo puedes pensar eso, Fabián? Es que ella es tan linda. Y a ustedes los ricos... Disculpe, don Miguel. A ustedes todo se les antoja. Yo no soy como ellos, Fabián. Eso creo. Por eso quería decirle que no me la gane. Puedes irte tranquilo. Volverás a encontrar a Lupe tal como la dejaste. Mi palabra. Gracias. Muchas gracias. No debiste haber dejado que viniera a la casa, papá. Es que el padre Philly se empeñó en que voy a necesitar un abogado y... Fabián, no te vayas. ¿Que no me vaya? Quédate, por favor. Ya no puedo, tú sabes. Me dieron un anticipo y con él pagué el dinero donde construiremos nuestra casa. ¿En qué piensas? No sé. De pronto sentí miedo. Como un presentimiento. Solo si me voy tendremos el dinero para casarnos. Además hablé con él. Me prometió que no te molestaría. Ya verás cómo todo sale bien. Y tú no me olvidarás, ¿verdad? Adiós, Lupe. Adiós, Fabián. Si vino por su leche, búsquela usted misma. Está allá afuera. Sé lo que te pasa. ¿Extrañas a Fabián? ¿O es Miguel quien te preocupa? ¡Váyase!
Órale, qué brava estás. Pero no olvides que nadie puede hacerle trampas al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste, Fabián? ¿Qué tal, Lupe? Buenos días, joven. Vine a ver las escrituras. Pase. Caray. Parecen muy viejos. Puede verlos aquí. ¿A dónde vas? A lavar. Usted ya no me necesita. Te equivocas. Te necesito y mucho. ¿Por qué no viniste el otro día? Porque mi padre podía caerme y tuve miedo. Sí. ¿Tuviste miedo? ¿Pero de ti? ¿Por qué de mí? Porque te faltó valor para verme. Sabías que si lo hacías, ya no podrías ocultar que me quieres. No es cierto. Es inútil que quieras negarlo. Me quieres tanto como yo a ti. Déjeme. Quisiste engañarte tú misma aceptando a Fabián, pero te has equivocado. No es a él a quien quieres. Sí, lo quiero. Lo quiero. Es la costumbre, el hábito de muchos años de amistad. Eso, amistad, pero nunca amor. Voy a casarme con él. No si yo te digo, cásate conmigo, Lupe. ¿Lo harás? ¿Usted se casaría conmigo? ¿Todavía lo dudas? Di que me quieres, Lupe, que me quieres tanto como yo a ti. Déjeme, por favor. Tú y yo seremos muy felices, Lupe. No, Miguel. Por favor. Di que me quieres. Sí, te quiero. ¿En qué piensas? En lo mal que me porté con Fabián. Yo tampoco cumplí con mi palabra. Pero algo nos absuelve, Lupe. Nuestro amor. No, eso no nos justifica. ¿Cómo podré verlo? ¿Qué podré decirle? No volverás a verlo. Tú y yo nos iremos a la capital. Pero antes tendremos que casarnos. ¿Aquí? No, Lupe. ¿Te olvidas que debo hablar con mi madre y arreglar algunas cosas? Lo mejor será irnos y luego en la capital... ¿Cómo puedes pedirme eso, Miguel? ¿Que yo me vaya contigo sin estar casada? ¿Y la gente? Tienes razón. Pero no diremos nada hasta que yo hable con mi madre. Pero tú dijiste que tenías que estar el lunes en la capital. Hablaré para que no me esperen. No pienso regresar sin ti.
Oiga, avísele a la señora que ya me voy. Sí, señor. Don Germán, si quiere hablar con mi hijo, será necesario que lo espere un momento, porque ya nos regresamos a la capital. Si es así, ni modo. Mi padre me preguntó varias veces por ti. ¿Y tú qué le dijiste? Que no te había visto. Mejor así. Está muy preocupado. Como desde el día que fuiste por las escrituras no has vuelto a verlo, pues anda queriendo hablar contigo. Ya se tranquilizará cuando le diga que tiene toda la razón. ¿De veras? Seguro. Sus títulos son perfectamente legales. ¿Y necesitó tantos días para salirme con eso? Es que me resultaba muy duro decírselo, don Germán. Pero la verdad es que sus papeles no tienen ningún valor legal. ¿Eso quiere decir que van a quitarme mis tierras? La propiedad de la casa seguirá siendo suya. Pero debemos hacer algo. Usted es licenciado, sabe de estas cosas. Dígame qué puedo hacer. Tiene que ayudarme. No puedo. Hoy regreso a la capital y su caso, francamente, está perdido. Así es que esta es toda la ayuda que ofreció darme. Decirme que todo está perdido. ¿Acaso hubiera preferido que lo engañase? ¿Y qué otra cosa hizo, sino engañarme? ¿Cómo puedes decir que Miguel te engañó? Te lo digo y te lo repito. ¿Para qué me dice primero que va a ayudarme y luego me sale con que se larga para la capital? ¿Dices que Miguel se va a la capital? Sí, va con su madre al mediodía. ¿A dónde vas? Al pueblo. Ya se fueron, Lupe. Hace como una hora se marcharon en el coche del joven. Madrecita, por favor, haz que todo haya sido un sueño. Un horrible sueño. ¿Por qué? ¿Por qué me engañó? ¿Es de Fabián? ¿Qué esperas para leerla? Espero que por lo menos se nos dé buenas noticias. Mi querida Lupe, ya estamos Antonio y yo chambeando duro, pero la paga es buena y ya empiezan a caer los primeros dolaritos. Todo el día me la paso pensando en ti. Ojalá tú tampoco me olvides y me sigas queriendo lo mismo que yo. Ya pronto llegará el otoño, el primero que pasaremos separados, pero espero que sea el último. No sé por qué no me escribes. Con esta es mi 5ª carta y hasta hoy no tengo noticias tuyas. Me dijiste que le ibas a contestar. ¿Por qué no le escribes? ¿Para qué? Pobre niña. No has tenido noticias del ausente. Fabián siempre me escribe. No me refiero a él, sino al otro. No me hable así porque... Ánimo, Lupe. Calma. Déjeme. Ya estoy bien. ¿Tú crees? Eso volverá a repetirse. ¿Por qué dice eso? Pero es que no te has dado cuenta. Vas a tener un hijo. No. No. Vas a tener un hijo. No es cierto.
Vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. No. Perdóname, madrecita. Perdóname. Ayer hablé con otro abogado en el pueblo, ¿y sabes qué me dijo? Que aquel desgraciado fue el que terminó de amolarme. Por el tiempo que me hizo perder ya no se pudo apelar. ¿Cómo pude creer que iba a ayudar a un pobre? Pero que esto sirva de lección. Para eso sirven los ricos, para hacer daño a los humildes. Uno de ellos me engañó para que el otro pudiera robarme. También un rico le quitó la novia a tu hermano. Pero tú eres distinta. Los ricos no podrán quitarme a mi hija, ¿verdad? Por favor, papá, ya no sigas. Ahorita regreso. ¿No vas a trabajar? No, iré al pueblo. Tengo algo que arreglar. Lo mato. Sus trinquetes le han resultado, pero no se saldrá con la suya. Cálmate, Germán. Todavía podemos arreglarnos. Si nomás hay un arreglo, que me deje lo que es mío. De acuerdo. Pero antes tenemos que hablar. Tú sabes que legalmente... Yo lo único que sé que lo que tengo me lo dejaron mis padres. Ellos eran gente honrada. Claro que sí, Germán. ¿Por qué no te sientas? Quiero que me firme un papel diciendo que ya no seguirá queriéndome robar. Sí. Firmaré todo lo que tú quieras. A ver, traigan pluma y papel. Mis ojos. ¿Dónde estás? Montado, desgraciado. Ahora, cobarde, que todavía me tienes miedo. No veo nada. No veo nada. Estoy ciego. ¡Estoy ciego! Lupe. ¡Lupe! 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 ¡Lupita! ¡Lupita! Tampoco está aquí. Ya no debe tardar. Le dije que regresaría pronto. Lupe no volverá. ¿Por qué dice eso, padre?
Dejó una carta. Lo siento mucho, Germán, pero mi deber es leértela. Papá, cometí una falta muy grave y no tengo valor para responder por ella. Me voy a la capital. Perdóname. No. Ha sido Miguel. Lo sé. Él me robó a mi hija. Otra vez ellos. Esos malditos. Todo me lo han quitado. Pase. Pase. Llamaré a la señora. Lupe, qué sorpresa. ¿Cómo fue que te decidiste venir a la capital? ¿Este el joven? ¿Miguel? No, ya no está conmigo. ¿No sabías que se casó el mes pasado? Pensé que él te lo había dicho. Cuando fuimos a tu tierra ya tenía todo listo para su boda. Espera. Según creo, has venido a trabajar. ¿No quieres quedarte conmigo? Me está faltando una muchacha. Ya llegué, don Germán. Ábrela con cuidado. Y léela. Léela. Querido padre, Fabián regresa en estos días. Está muy enojado porque Lupe no contestó a ninguna de sus cartas. Yo, en cambio, pienso quedarme aquí. Tal vez pueda olvidar a María. También a él lo he perdido. Ahora ya no me queda nada.
Fabián, ¿cuándo has regresado? Esta tarde. Vine a hablar con usted, padre. Necesito saber si es cierto todo lo que me han dicho. ¿Qué te han dicho? Que Lupe se fue a la capital con Miguel y que tienen un hijo. ¿Con quién has hablado? ¿Qué importa eso? Todos lo saben. Quiero que me escuches con calma. De esa hija, nada sé, pero es posible. Seguramente por eso ella se fue de su casa. Yo tuve la culpa. Debí quedarme cuando ella me lo pidió. Pero confié en la palabra de ese desgraciado. Le juro que haré que pague lo que hizo. Lo mataré. ¿Y qué ganarás con ello? ¿Piensas que las cosas cambiarán simplemente por matar a Miguel? No, Fabián, ese no es el camino. Padre, eso no se hace. En todas las muchachas pueblerinas siempre hay una cenicienta que espera a su príncipe. Lupe era inocente, sencilla, buena. Se presenta el hombre de la ciudad, la deslumbra. Y el engaño fue fácil. Sí, así son ellos. Ni siquiera nos dejan a los pobres el cariño de nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque los pobres son crédulos. Y ellos mentirosos, ellas buenas. Y ellos malvados. Porque ellas son pobres y ellos son ricos. Fabián, ¿por qué no buscas a Lupe? Ese amor puede perderla, pero tu amor puede salvarla. No, padre, eso no. Debes perdonar. Recuerda lo que dijo el Señor. Sus pecados le serán perdonados porque ha amado mucho. Piénsalo. Últimamente, ¿cuál ha sido la falta de Lupe? ¿Y es usted quien me lo pregunta, padre? Sí, porque no quiero que las cosas se ahonden más. Su falta fue ser inocente, sencilla, y el amor de un hombre que no la merecía. Compréndelo, Fabián. No, padre. Puedo comprender lo que me dice, pero no me pida que perdone. La semana que entra le pago a doña Rosa. Se lo prometo. Pues mientras te planchas este otro tambachito de ropa y con eso pagas los réditos de la renta. Y apúrate a conseguir los fierros. Si no, te pongo de patas en la calle con todo y tu piojita. Ya me prometieron un trabajo. Pues ya sabes. Adelante. Lupe. ¿Es que ya no me reconoces? Soy María. María. Buen trabajo me dio encontrarte. Por suerte en el hospital me dieron tu dirección. Qué cambiada estás. Y qué bonita. Tú en cambio no has cambiado nada. Esta niña es tuya, ¿verdad? Qué bonita es. Igualita a ti, Lupe. Creo que tu vida no es fácil, ¿verdad? ¿Qué le voy a hacer? ¿Planchando? No la mueles. Es todo lo que sé hacer. Yo tampoco sé hacer nada. Y mira, ¿qué tal, ¿Te casaste con Luis? Ni me lo recuerdes. A los 2 meses, el angelito me dio el corto. Pero pronto encontré quien lo reemplazara. Y después vinieron otros. María. ¿Qué te sorprende? ¿O qué querías? ¿Que pasara por las mismas privaciones que estás pasando tú? No, Lupe. Nosotros ya no podemos ser las que fuimos. Entonces, ¿por qué no tratar de pasarla lo mejor posible? Tú, si lo quisieras, estarías tan bien como yo. No, María. A ese precio no. Mira, 2 o 3 veces por semana voy a fiestecitas de señores casados, discretos y con mucho dinero. ¿Sabes cuánto me dan por una tarde? Mira. Además tengo un amigo de planta que me paga. Cállate. Aquí tienes mi teléfono. Si acaso cambias de opinión, llámame. Y cambia. Será por tu bien.
tendrás que avergonzarte de mí, hija mía. Tu madre no será una perdida. ¿Quién? ¿Quién anda ahí? ¿Qué demonios quiere? Soy yo, Fabián. Y hasta ahora vienes. De veras que tienes poca... Mírame aquí. Pudriéndome con mi rencor. Monta Dios para que castigue a tanto bandido. Y para que me ayude a morir de hambre. No sufra más, don Germán. ¿Quieres que me ahorque? No, pero con lo que yo gané allá tendré para ayudarlo. ¿Me deja? Fabián. Lupe. Escúchame. Tengo que hablarte. Déjame. María me contó que tienes una niña. No quiero que ella pase privaciones. Es cosa mía. ¿Olvidas que soy el padre? ¿Que tengo derechos? Los perdiste al casarte. De acuerdo. Pero igualmente puedo ayudarte. Te pondré una casa donde puedas vivir con tu hija. Y harás de mí lo que siempre quisiste hacer. Tu querida. No, Miguel. No me interesa nada de ti. Tienes razón. Fui un canalla contigo. Pero déjame reparar mi falta. Yo me encargaré de que nada le falte a la niña. No podrás darle lo que más necesita. Un padre legítimo. Lupe, trata de comprender. Aún podemos ser felices. Yo sé que todavía me quieres. Eso ya no importa. Lo único que sé es que ya no volveré a confiar en ti. Adiós, Miguel. Al menos hazlo por nuestra hija. Es mi hija. Solo mía. Ni siquiera lleva tu nombre. Ay, yo lo que voy a hacer es llamar a la policía, que no es Ay, mire nada más, hasta la cunita le sacaron. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están mis cosas aquí? Te lo dije. Eran muchos meses de renta. El dueño ya no quiso esperar más. ¿Dónde está mi hija? No tenga cuidado. Está adentro en mi cuarto. ¿Por qué dejó que me hicieran esto? Le prometí que hoy le iba a pagar. Eso no te hubiera alcanzado ni para un mes. ¿Qué haré ahora? ¿A dónde iré? Tú sabrás. Yo solo cumplo órdenes. P4359. María, soy yo, Lupe. Tenías razón. He cambiado. No te inquietes. Ya deben estar por llegar. Es que tengo una junta. Tendré que irme a las 6. Y yo tengo que ir por mi mujer a las 7. ¿Y qué? Son las 5. ¿No te basta una hora?
Mira, ahí están. Valía la espera, ¿no? Deja que vengan ellos. Recuerda que cobran su trabajo. Tengas cuidado. Todos son casados y muy discretos. Me siento muy rara, María. Tengo miedo. Eso pasa pronto. Con lo que ganes hoy podrás pagarme todo lo que me gasté en ti. Vamos. Hola. Hola. Esta es mi amiga Lupe, Daniel, el señor. Enrique. ¿Qué estás tomando, papi? ¿Cómo estás, Lupe? ¿Una copa? Por ti. ¿No te gusta? Así pasa siempre con el champán. Al principio desagrada, pero después se convierte en nuestro compañero inseparable. Vuelve a tomar, te sabrá mejor. Sigue, sigue. Así, así. Es la única forma de acostumbrarse. ¿Verdad que ahora te supo mejor? No sé. Ven, allá estaremos más a gusto. Por lo que veo, esta es la primera vez que vienes a una fiesta nuestra. ¿No te agrada? Es natural. Así pasa siempre con el champán. Pero la segunda ya es mejor. ¿De qué esperas? Verá bien. El alcohol nos libera de prejuicios. Vamos, salud. ¿Un cigarrillo? No. Tuve suerte. Ya me iba cuando tú llegaste. Esto comienza a aburrirme. Es siempre igual. Los mismos amigos, las mismas copas, la misma música. Solo las mujeres cambian. Pero en el fondo son todas iguales. Tú, en cambio, eres distinta. Es usted muy amable. Será porque eres nueva. Todavía no estás contaminada. Francamente, me gusta, Lupe. Vamos a bailar. No sé. Es fácil. Perdón. ¿Todavía con miedo? Con esto se irá del todo. Es poco. Como ves, ese es coñac. Anda, bebe un poco. ¿Ya te sientes mejor? Ven.
La cortina. ¡Espera! ¿Qué tienes? Lupe, ¿qué te pasa? ¡Déjame! ¡Lupe! Gracias, Señor. Gracias. Iba a perderme, pero tú me has salvado. Buenas, buenas. Buen provecho. ¿Gusta comer con nosotros, padre? No, muchas gracias. Vengo como portador de buenas nuevas. Tu hija ha regresado. Lupe. Sí. Y con ella su hijita, una niña preciosa. Su hija. Entonces será cierto. La muy perdida. No, Germán. No debe ser tan duro con ella. Dios ya la ha perdonado. Yo no. Bueno, estás en tu derecho. Ella te faltó a ti. Pero en su culpa lleva la penitencia. ¿No es así, Fabián? Lupe fue seducida y engañada y debió soportar todas las infamias de los hombres. Ahora a ustedes es lo único que le queda. No van a rechazarla. Ella era todo lo que tenía, padre. Tenía confianza en ella y... Bueno, ahora hay que olvidar y perdonar. Yo la perdono, padre. ¿Y tú, Germán? ¿Dónde está mi hija? Acá afuera esperándola. Papá. Lupe. Hija mía. Papá. Yo sabía que un día ibas a regresar. Lupe. Mi chiquilla. Perdóname, papá, pero tenía tanta vergüenza. ¿Y la niña? Dame la niña. Qué bonita, ¿verdad? Tan bonita como tú. Sí, Germán. Es tan bonita como tu hija. Te fallé, Fabián. ¿Quién se acuerda? Lupe te quiere, Fabián. Cásate con ella. Si sabes amar y perdonar como los pobres, te aseguro que serán muy felices. Fabián, yo ya no soy la misma. Para mí siempre serás la misma. Y esa niña será mi hija, si tú quieres. ¿Me perdonas? Te quiero, Lupe. Te quiero. ¿Estás muy alegre, Lupe? Sí, papá, y muy contenta. Llevaré a la niña a la cama. Así eras tú, Lupe. Ahorita vengo. Papá. Oh,
Quería darte una sorpresa. Déjame ayudarte. No, puedo ir yo solo. Mira. Últimamente no tengo por qué quejarme. En algunas cosas me ha ido mal, pero ahora te tengo a ti, Lupe. Mira, con esta medallita se casó tu madre. Quiero que tú la lleves ese día. Dame tu mano, Lupe. Fabián es buen muchacho. Será buen marido. Tengo algo que decirte. Y no quiero morirme sin que lo sepas. Estoy muy orgulloso de ti, Lupe. Y de la niña. Eres muy bueno, papá. Nomás espero el día de la boda para quedarme tranquilo. ¿Y ahora no lo estás? Sí. Pero lo estaré más el día que sepa que ya la niña tiene un padre. Ya sé lo que han estado diciendo. Que soy esto, que soy aquello. Para aclararlo de una vez, quiero que lo sepan todos. Voy a casarme con Lupe. Y su hija será mi hija. ¿Alguien tiene algo que decir? Eso también va por ti, hablador. Y para los que sean como tú. Lupe será mi mujer y van a respetarla como a la que más. Porque si no, tendrán que vérselas conmigo. ¿Está claro? ¿Por qué hablas así, Fabián? ¿Quién puede estar seguro de lo que pasará mañana? Te verás muy bonita el día de tu boda. ¿Quiere dejarnos solos un momento? Acabo de llegar. He venido a hablar contigo. Tú y yo nada tenemos que hablar. Mi mujer ha muerto. Esperábamos un hijo, pero todo se complicó y los perdí a los dos. ¿Quieres casarte conmigo? No, Miguel. Voy a casarme, pero con Fabián. ¿Y nuestra hija? ¿Olvidas que soy su padre? Fuiste tú quien lo olvidó. Además, ya no te necesita. Un hombre la va a reconocer como suya. Un hombre. Lupe, escúchame con calma. Fui un canalla, lo sé. Pero voy a cambiar. Solamente necesito que me creas. Que vuelvas a confiar en mí. Ahora ya sé que te quiero. Que te quiero como nunca quise a nadie. No. No. Comprendo cuál ha de ser tu estado de ánimo, hija. Cuando lo tenías todo resuelto, aparece el padre de tu hija. ¿Qué debo hacer, padre? Antes de responderte, quiero hacerte una pregunta. ¿Dudas por tu hija o todavía sigues queriéndolo? Fabián. Miguel ha regresado. ¿Lo has visto? Ha enviudado y quiere que nos casemos. ¿Y tú? Es el padre de mi hija. Yo también lo seré si tú te casas conmigo. No habrá padre mejor que yo, te lo juro, Lupe. Habla. Di de una vez a cuál de los dos quieres. Sabía que ibas a venir. Siempre te quise, Miguel. Desde niña estuviste en todos mis sueños. Pero porque te creí algo inalcanzable. Por eso fue que acepté a Fabián. Ahora ves que estabas equivocada. Sí. Ahora te veo tal cual eres. Y comprendo qué tan grande ha sido mi error. Fui tuya cuando tú lo quisiste. Y cuando se te antojó me abandonaste. Y ahora, porque así lo decides, ¿he de volver contigo? Pero ya es tarde, Miguel. ¿Qué dices? Fabián, en cambio, me demostró que él sí es el buen amor.
Él es de los míos. Y trataré de hacerlo feliz. No, Lupe. No te equivoques. Es a mí a quien quieres. Te quise, que no es lo mismo. Ahora es a Fabián a quien quiero. Está bien. Así será si tú lo dices. Nada más que quiero prevenirte una cosa. Te quitaré a la niña. No. No podrás hacerlo. Soy abogado y conozco muy bien las leyes. No podrás conservar a tu hija casándote con otro hombre. ¿Lo sabías? Antes tendrá que matarnos. No, no. Me iré muy lejos. Nadie podrá quitarme a mi hija. No, no. ¿Qué pasa? Fabián, hablé con Miguel. Le dije que era a ti a quien quería y me amenazó con quitarme a la niña si me caso contigo. ¿Es que no le basta todo el daño que te ha hecho? Hablaré con él. No vayas, Fabián. Déjalo, Lupe. Esto es cosa de hombres. Ve, Fabián. Yo me encargaré de Lupe. Fabián. Tú te quedas. Gracias. Oye, Miguel, ¿por qué no me vendes tus tierras? Son las únicas que me hacen falta. Ojalá pudiera, don David. Pero mi madre me retiró todos los poderes. Dice que gasto mucho. Precisamente por eso quería darle un nieto. Sabía que así se ablandaría y volvería a soltarme los negocios. Pero ya ve cómo me fue. Ahora que, si no tiene prisa, creo que muy pronto podremos hacer el negocio. ¿Crees que puedas convencer a tu madre? Yo no. Pero tengo quien pueda hacerlo. Si me presento con una nietecita, ¿no cree usted que se compadezca de mí? La hija de Lupe. Esta sí es una buena treta. Así que para sacarle dinero a tu madre, quieres robarle su hija a Lupe. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí, muerto de hambre! No te saldrás con la tuya de... ¡Quieto! ¿Ves cómo no puedes conmigo, infeliz? Te quitaré a la niña y a Lupe si se me antoja. Me lo llevaré para evitarte problemas. Vamos. Fabián. Lupe. No, Miguel, no. ¡Cuidado, Fabián! Ya no volverá a molestarte más, Lupe. Yo los consagro marido y mujer hasta que la muerte los separe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sean muy felices, hijos. Vamos ya. Te esperaré, Fabián. Toda la vida si es necesario. Lo sé. Cuida bien a nuestra hija. No será por mucho tiempo. Fue en defensa propia.
Mira tu árbol. Volverá a florecer.